Desde el libro de poesía, donde hablas de Argüelles, y después de Las sombras, empiezas una memoria sobre España, ¿cierto? Debido a ¿por qué haces eso? No, pero no es, la palabra suena pues como muy diferente, historia. Bueno, Porque yo no quiero en ningún momento seguir el método extraordinario, por ejemplo, de Galdós, de episodios nacionales, o el método realista de ciertos autores para describir la historia determinada de una ciudad. Yo creo que recurrí como en las sombras al método proustiano de la memoria inconsciente, como lo llama Pinter, con razón. Es decir, que ese Madrid que yo retrato ahí es el Madrid que está en las venas, que está en la sensibilidad y que solamente la lejanía de casi 40 años hace posible. Y yo me hubiera puesto a hacer una serie de cuentos de Madrid, como lo han hecho muchos escritores, sin ninguna fortuna. Tal vez el único es el gran Juan García Hortelano en Historias de Madrid. Entonces, esa memoria inconsciente me llevó a recuperar espacios, nombres, etcétera, que ya destruyó el paso del tiempo, que ya hasta los más, digamos, los de mi misma generación olvidaron, porque el cambio fue tan apabullante en España, de pasar de ese tiempo detenido de la época del franquismo a vivir el falso acelere de los medios de comunicación, del cambio de costumbres, de la sexualidad, de la falsa libertad, etc. Que eso ya son incapaces y no existe ninguna película ni nada que realmente joven describe esa vida. Entonces lo que yo hice inconscientemente, desde la libertad mía, o sea, la libertad de alguien que no tiene que entregar un libro que se lo está pidiendo un editor, entonces fue comenzar a memorizar esos lugares, ¿no es cierto? Entonces por eso al final juego, por ejemplo, con imágenes muy surrealistas de Madrid, ese Madrid del centro de la ciudad. Pero también hay una cosa que es muy importante ahí, y es que Madrid también ha sido como París o como Londres nombrada a través de lo que llaman subgéneros, que son los folletines. Entonces, antes de la guerra fue muy rico las historias de los subgéneros, inclusive la pornografía. Felipe Trigo, por ejemplo. Ramón Gómez de la Serna escribe una novela casi pornográfica que se llama La Nardo, porque era tal el poder de lo popular allá, que estaba en esa, por ejemplo, la novela asombrosa que se llama La Busca, Pío Baroja. Pero yo hice esa historia y entonces buscando también, como en Robert Balzer, jugar con los géneros. Entonces esa historia de la criada que se rebela contra la familia antes de la guerra civil, esa historia del abogado que se siente morir en los convencionalismos de la familia y de pronto recupera la imagen de la verdadera madre. Esos juegos formales los quise hacer con la libertad total del lenguaje, de la recuperación de las imágenes de las ciudades, que es la imagen del viajero que va de Madrid y cruza Navarra y recuerda eso, ¿no es cierto? Entonces, eso fue fundamentalmente lo que yo quise hacer en estos cuentos madrileños. ahorita hablamos de Walter Benjamin y hay el último cuento de biografía. Se me antoja muy minucioso al estilo de él, pero también hay una cosa muy poderosa ahí en la evocación cuando caminas por la calle Arenal y ves el Teatro de la Ópera, ¿cierto? Sí, claro, Teatro de la Y Ópera. hablas de un Madrid que huye, que se deshace, ¿cierto? Entonces, contame la persistencia de esa imagen, el allá ahora, como decís, ¿cierto? Claro. Lo de Walter Benjamin es preciso, yo no me he dado cuenta de eso, porque un autor que lo influye a uno tanto, No, y es y que... cuya metodología sí. es la poesía precisamente.
pero también, por ejemplo, una imagen de Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico hace esas grandes plazas solitarias, donde, como dice Jorge Isod, el gran ensayista, el monumento ya no está donde estaba, algo lo está conmoviendo. Entonces lo que yo quería mostrar en ese instante, Walter Mella me dice, la historia es un recuerdo que está en peligro. Fíjate que es extraordinaria esa. Entonces yo quise mostrar como ese monumento que ya no volvería a ver, y efectivamente hoy ya está tan invadida la plaza, tan deformada por otros usos, por otros personajes, que ya ese misterio ha desaparecido. Y eso era lo que yo quería mostrar a través de él. Esa es la dificultad de encontrar una prosa poética que enumere esos instantes. Y ahí lo acá muy importante poner hora, los habitantes de la noche en la ciudad, a las 2, a las 5, cómo la ciudad va cambiando de piel y todo, ¿cierto? Sí, porque en ese momento uno salía al centro, yo salía del sitio donde vivía, cogía el último metro y me iba para el centro. Entonces conocí todo ese submundo. Yo le decía a mis amigos, yo tenía la libertad del muchacho que no pertenece a ninguna familia, porque mis amigos, todos grandes escritores, tenían que estar a las 10 de la noche en la casa y no podían salir, jamás podían ir a los lugares terribles donde yo fui. Ese bar que describo también en La Sombra, que se llamaba el Bar La Libertad o algo así, donde la prostituta más joven tenía 90 años. Entonces era esa cosa grotesca, esperpéntica, de Baroja, etcétera, de Gutiérrez Solana, que yo recorrí, y entonces era cómo iban cerrando las puertas, cómo uno se iba encontrando con otros nombres de la noche, con lugares secretos. Y luego a las 5 de la mañana el metro que regresa con la gente que va a trabajar o con esos tipos que van apenas a acostarse, como lo recuerda Proust, ¿no es cierto? Que a las 6 van a tomarse un café, en este caso un chocolate, y luego regresan a la casa a dormir, ¿no es cierto? Pero hay otra cosa que son los gorriones. Los gorriones van anunciando la primavera. Una vez entré a un bar y me pasó algo horrible, que es una costumbre de Madrid que ya prohibieron, y era que los gorriones los fritaban. Sí. Y los ponían de pasante en los bares, aquí se estaban bañadas. Entonces el gorrión va cantando en un Madrid que ya no hay gorrión. En el cuento de lo que estamos dándole al revés, en el cuento donde está Salazar. Salazar vive en Bogotá y en Madrid y evoca siempre esa época de Franco, todo ese catolicismo, una cosa muy extraña, ¿cierto? Es que en ese momento, por ejemplo, durante la Guerra Civil y posteriormente la Guerra Mundial, un sector muy poderoso de la Iglesia Católica aquí en Medellín estuvo a favor de los nazis y del franquismo. No todo el Partido Conservador, porque el Partido Conservador tuvo un grupo muy democrático encabezado por Ospina Pérez, ¿cierto? Pero ese grupo lo que quería mostrar era la presencia tan impresionante del franquismo dentro por ejemplo, Laureano Gómez. Laureano Gómez importa a los maestros para que esos maestros del franquismo nos enseñaran a los niños no la historia de Colombia, no la historia de España. Sí. Uno leía, llamaba M. Bruño, y las ilustraciones eran de España. A mí fue el último grupo humano aquí en Medellín que le tocó la pesadez de estudiar los reyes godos y visigodos. Nosotros no sabíamos dónde quedaba Caucasia, dónde quedaba Envigado, pero tenemos que saber los reyes godos y visigodos, ¿cierto? Entonces el saludo, eso, y Salazar es el representante, ese tipo existió. Él se alcoholizó después del 9 de abril y fue una persona que lo envolvió la violencia, ese tipo de violencia que olvidan hoy aquí, que era la violencia de tipo religioso. Como a un amigo de mi papá, cómo lo mató, etcétera. Era una depravación histórica de una ideología de extrema derecha.
En el cuento del primero, Hojas Secas, Pedro Rodríguez, ¿quién es? En el barrio Argüelles, donde yo vivía, Háblame de Argüelles en Madrid. en Madrid, el barrio Argüelles ya hoy no es lo que era. Sí. Lo han comprado, por ejemplo, los ricos venezolanos, han desalojado a los verdaderos habitantes en lo que llama un proceso de gentrificación. Entonces, ese barrio, como todos los barrios de Madrid, era un barrio popular, de clase media alta, y la calle era una cosa viva, maravillosa, llena de amigos, de gente que se saludaba, etc. Y al bar, los Picos Pardos, allí en Madrid hay un ritual, al mediodía se toma el aperitivo, está todo el mundo conversando, y los sábados y domingos se toma el aperitivo y hay una vida social muy fuerte. Y allá iba este derrotado que había pertenecido a la División Azul. La División Azul fueron 50.000 hombres que mandó Franco a apoyar a los alemanes en la lucha contra Stalin. Esos 50.000 hombres apenas están comenzando a aparecer los papeles, los archivos, todas las cosas. Ha habido películas muy malas, novelas muy malas. Entonces yo me tomé digamos, la libertad de reconstruir toda esa vida de ese tipo que yo conocí vuelto nada. Había sido un personaje en el frío de Siberia, luchando a favor de los nazis. Y aquí era absolutamente nada. Entonces había, por ejemplo, a mí me tocó todavía el desfile de la libertad de Franco, del triunfo de Franco, y pasaba la Guardia Mora adelante porque lo habían defendido a Franco, etcétera. Y este tipo cómo lo van excluyendo y cómo no es que sea un paria, es que no es nada. Y eso han hecho con todos esos veteranos de las guerras, etcétera. Los han dejado a un lado y murieron. Pues. Yo reconstruí ese personaje y reconstruí la vida de Argüelles en muchos de esos aspectos de transformación. Hay un poema tuyo que llama Argüelles Arde, ¿no te lo sabes? Que es muy lindo. No. Que cuando lo leí, de una vez me impactó Lo de la mucho. muchacha, la muchacha que llega así, Argüelles, y siente toda la historia. Claro, era parte, lo importante ahí como un estudiante libre, es que yo pude hacer amistad con todos los que llamaríamos hoy los perdedores, con las chachas. Las chachas tenían la tarde libre los jueves, y entonces iban a ciertos sitios a bailar. Y yo aprendí a bailar como bailaban las chachas, a bailar con ellas. ¿Y a bailar paso doble o qué? A bailar paso doble, foxtrot, cha-cha-cha, cuando llegó el cha-cha-cha, que era muy peculiar. Y era lo que llamaríamos hoy conocer los códigos de ellas y de ellos. Había un bar que lo describe Pío Baroja, cerca del río Manzanares, que llamaba La Bombilla. Y ahí estaba todo el pueblo de las chachas, se reunían y decían, ¿tú de qué pueblo eres? Y entonces las del pueblo tal se reunían, etcétera, etcétera. De manera que esa presencia de lo popular, que ya no existe, era muy viva, era muy bella, y uno veía el destino de las chachas que se perdían en la ciudad. Te tocó la época brava no, una época de Franco ya donde Franco está establecido del todo, ¿cierto? Y eso es notorio en los cuentos, que hay todos los cuentos mencionados, está la presencia de Franco, pero no como una forma de coartada de libertad, sino como algo que está flotando ahí, que define las personas. La gente joven hoy muchas veces hablan del franquismo, entonces muestran a los militares acuchillando a la gente, etc. Y eso es mentira. Sí. El franquismo llega y ¿qué hace el franquismo? En las sombras hay esa muchacha norteamericana que llega a buscar al papá. Entonces comienza a constatar, por ejemplo, cómo cambia los nombres de las calles. Naturalmente, la van cambiando de la República, etc. Entonces uno se da cuenta de que lo primero que
que instituye el franquismo, existía la sección femenina de Falange, que aquí hubo una sección, entonces las mujeres eran así, y entonces había que ser bueno, casto, pudoroso, había que hacer ejercicio. Decía un aviso por allá: el comunismo se vale de la gimnasia para distraer a los jóvenes, cosas de esas. Entonces había una cotidianidad maravillosa. La gente iba a los cines, había cines populares, los bailes populares, los de la clase media, porque esa era la paz franquista. Pero dentro de la paz franquista existía el erotismo más desenfrenado, esa cosa que muestra Fellini en Roma, en la película, cuando el muchacho va a una casa y desfilan las prostitutas en media. Madrid estaba lleno de eso. Era la hipocresía de la religiosidad franquista, ¿cierto? Pero era una vida normal y corriente, etcétera. Las muchachas cantaban, los muchachos cantaban, etcétera, hasta que ya detrás de eso estaba el drama de la miseria, el drama de una clase media que no tenía que comer, la especulación urbana, beligerante, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que yo quería mostrar ahí. Hay un cuento que ya habías publicado en Madrid, en El Español. ¿El Español es el mismo diario que hay ahora? ¿O es otro? No, era una revista semanal que dirigía un compañero mío de estudio que llamaba Florencio Martínez Ruiz. Florencio Martínez Ruiz, alguien llamaba pues los dos apellidos finales de Azorín, Martínez Ruiz. Este era muy católico, y entonces en ese cuento yo muestro el impacto que a mí me produjo cuando yo en 58, conocí la obra de Marguerite Duras, basada siempre en el diálogo, ¿no es cierto? Si tú ves la obra de una gran escritora inglesa llamada Ivy Compton Burr, que era todo el diálogo. Entonces, era la presencia de Alain Roque-Guillén, por ejemplo, del primer Juan García Hortelano, que fue un amigo mío. Entonces, describir esa farmacia que quedaba abajo donde yo vivía, el verano, el tedio, la conversación, las moscas, el niño que está ahí, etcétera, fue como una obsesión de tener esa capacidad de nudez de la palabra para mostrar todo eso ahí. Entonces eso fue fundamentalmente lo que yo cuento busqué. ¿Lo corregiste mucho o lo reelaboraste? No reelaborar, es decir, lo volví a escribir, eso es válido, ¿cierto? Entonces lo enudé más, le di más potencia a los personajes que entran y salen, y más, yo creo que le potencié más la presencia del niño, que el niño está ahí y él mira el gato, y le metí el monólogo del niño, ¿no es cierto? La soledad del niño, la alienación del papá en el trabajo, ¿no es cierto? Que era, ya te digo, lo que encubría el régimen franquista era la miseria en que vivía la gente. La gente tenía que tener un médico, tenía que trabajar muchas veces hasta de portero de un cine por la noche, poderse ganar la vida. En este momento está pasando exactamente lo mismo, pero era ese mundo especial que había en todo esto. Hay algo que notan en los cuentos, y es que las mujeres están ahí, subyacen, pasan. ¿Es por el papel en ese momento allá también o qué? Sí, claro. Son penosas unas. Sí, sí. Y hay como esa fugacidad del lenguaje, esa fugacidad de los personajes que yo había descubierto en una pequeña obra maestra de Marguerite Duras que se llama Square, el parque,
que es la conversación de una sirvienta con un soldadito. Entonces darle valor a eso, mostrar eso, y fue lo que yo busqué en ese momento. Ese Madrid que está impreso en los cuentos del militar que no reconocen, del abogado por ahí haciendo una cantidad de leyes que tampoco que nadie le para bolas, de esas mujeres que están ahí detrás, ¿cierto? ¿Por qué buscaste ese Madrid? ¿Lo conociste a pulso? Que ahora no, en ese momento de Franco, eso no lo miden. Porque es decir, el escritor español lo vivió como una inmediatez. Entonces no tuvo la mirada que tengo yo, por ejemplo, de descubrir ese militar. Porque conocí un militar que era exactamente igual, vivía cerca del Museo del Prado, era el papá de una gran amiga mía. Entonces era esa vida, esa actitud casi monástica que ellos llevaban, este abogado que era magistrado y uno tenía que saludar. Yo tengo cartas donde por mi posición en el periódico el Hierro en Bilbao me dicen señor, y me tratan como excelencia, porque había toda esa forma, que era en la forma era la manera de constreñir al individuo dentro de la sociedad burocrática franquista, ¿no es cierto? Entonces, decir, a los niños de la Falange los llamaban flechas, ¿ven? Flechas ya llevan tal cosa. Entonces, todo eso lo aprendí yo a distinguir, a ver los interiores oscuros, de pesados muebles, etcétera, etcétera. Y todo eso lo conocí muchísima gente. Es decir, ¿por qué se pregunta la gente, conocí yo tanto escritor? Primero porque yo llegué con una gran cultura. Entonces si me decía el señor Azorín, sabía quién era Azorín. Si el señor Baroja. Ramón Pérez de Ayala, sabía quién era Ramón Pérez de Ayala. Ya Baroja había muerto. Pero usted los conocía. Claro. Y a Unamuno y todo eso. Oye, yo te pregunto, los escritores más mencionados son Unamuno y Baroja. ¿Con cuál de los dos leer más? No, yo, digamos, Baroja es uno de los más grandes novelistas del siglo XX y del siglo XXI. Eso está fuera de serie. Lo dejaron afuera porque estaba la vigencia de la literatura norteamericana y le dieron los premios Nobel a ellos, etcétera. Pero Baroja no tiene igual. La riqueza de su obra novelística, de su pensamiento, etcétera. Pero Unamuno también es un hombre muy grande. Yo recuerdo esa admonición que le hace a los jóvenes. Ojo con el folclore. ¿Por qué? Porque el folclore, como lo dice Albert Camus, a través del folclore los regímenes fascistas mantenían unida a la gente, ¿no es cierto? Las danzas rituales, las danzas de tal cosa, las danzas tales y tales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Unamuno les dice, lean la gran poesía inglesa, lean la gran poesía alemana, no se queden ahí, ¿no es cierto? Que es la gran apertura de Unamuno a la cultura de Occidente y que luego es la gran apertura de María Zambrano a todo lo que es la cultura occidental y al pensamiento occidental. Ahorita me comentabas de los libros que llevaste el de César Vallejo. Bueno, lo que pasa es que cuando yo llego en el 58 a España, el régimen estaba en una dictadura absoluta y total, ¿no es cierto? Todo estaba prohibido, no se podía leer sino el franquismo, los autores franquistas o los autores de extrema derecha de Europa, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien quería encontrar un libro de Camus o Sartre, en ciertas librerías le decían pasa al fondo, y ya se lo vendían en secreto y lo sacaba, o cuando la gente viajaba a París, compraba y lo traía. Yo llegué con esa maleta, como dice Uy Bustamante, una gran periodista. Háblame de ella, que le dedicas el libro. Sí, exactamente, ella fue compañera de estudios en la Escuela Oficial de Periodismo, murió hace 3 años. Ella fue una interlocutora, una amiga extraordinaria, una barra de Rafael Conte, el gran crítico de literatura,
etcétera. Éramos toda una barra muy grande por un Madrid maravilloso. Entonces ella decía, la maleta de Darío nos trajo todo, porque yo aprendí a Camus y yo aprendí a Sartre y eso me cambió la vida, ¿no es cierto? Entonces era todo, y sentarse a conversar, decir, mire, tal autor, tal cosa, y esa era la verdadera, el verdadero compañerismo, ¿no es cierto? Te has dado cuenta de que aquí es muy difícil encontrar diálogo porque no hay amigos. Uno sale en Madrid de cafetería en cafetería, pero hablando de temas, de que este escritor tal, de que yo no acepto esto, de que tal cosa. Eso fue. Y Huy fue el hijo, que es un gran editor, Miguel Aguilar, el que dije Destino. El mail era muy... Acaba de morir mi madre y tú sabes que a nadie amó más que a ti. Ah, qué bien, sí. Entonces era el ejercicio también de la admiración. En una ciudad, en un país como este, Colombia, hablar de la admiración, pues, ¿no es cierto? Nosotros buscamos la tumba de Baroja para hacerle un homenaje, un grupo y me llamó un tipo de la policía y me dijo, no sigas con eso, que te vas a buscar problemas. Entonces, ya después viene el desarrollo de la economía, que curiosamente lo hace el Opus Dei, que eran los nuevos economistas, y ya cambia totalmente la vida de España en todo sentido. Contame lo que íbamos a hablar ahora de las fotos de Blas de Otero que encontró un hijo. Ortiz Alfau, que era un gran promotor cultural en Bilbao, fuimos muy amigos. Bilbao era una ciudad muy pequeña y yo hice inmediatamente amistad con Blas de Otero, con un grupo, con un compañero. Yo llegué con un compañero, Antonio Jiménez Pericaz, un tipo extraordinario, un gran dirigente después. Estaba Vidal de Nicolás, etcétera, un grupo de pintores, etcétera, que después los metieron a la cárcel porque fueron de los organizadores de la primera huelga en España. Y todo ese grupo de personas, todo ese grupo de intelectuales fue muy unidos pues, y Blas de Otero de pronto aparecía en el apartamento y a almorzar y se quedaba. Él era un hombre muy serio y hablábamos de pronto de un libro que yo le regalé, también un libro asombroso que es Oficio de Poeta de Pavese. Y entonces era como una apertura a otra cosa, porque Pavese fue muy grande, ¿no es cierto? Eso fue para uno un paradigma moral, porque no era el muchacho, la bacanería, esa falsa cultura de urbana que se está tratando de hacer hoy, sino que era el compromiso moral con los personajes, ¿no es cierto? Entonces era como una actitud que estaba también en mi conocimiento de directores de cine como Berlanga o del autor del Pisito, Ferreri, Marco Ferreri, el italiano, de los grandes guionistas. Yo fui amigo de toda esa gente y entonces eso le da a uno una visión del mundo, un amor a los personajes, ¿no es cierto?, extraordinario. Aquí uno tiene que buscar, por un lado, ser el personaje, el que opina, y por otro lado esconderte, porque aquí no te permite que tú sepas. Siempre hay alguien que sabe más de arte o de cine, etcétera. Aquí en un momento determinado me dijeron, usted no puede volver a ver de cine, porque nosotros somos los que sabemos de cine. Entonces, bueno, esa es la situación colombiana. Ahora que hablar de cine, sería muy interesante que en algún cuento o una reflexión hablara solamente de la parte de cine en España, que estuviste muy vinculado con toda esa gente. Sí, más dedicado. Yo sí. llegué a ir a la escuela de cine y no pude seguir allá porque necesitaba una carrera que me diera dinero, etcétera, que fue la escuela oficial de periodismo. Entrar ya era una distinción muy grande porque era muy difícil ingresar. Pero me mantuve yendo a la escuela oficial de cine, donde había un maestro extraordinario que fue Carlos Saura.
Carlos Sabora era un tipo que le dedicaba las horas a los alumnos, donde era una cosa insólita, y era que desde el primer semestre los estudiantes tenían derecho a hacer un pequeño cortometraje. Entonces yo conocí a mucha gente en la escuela de cine, Aguayo, el gran fotógrafo, Cuadrado, el gran fotógrafo, pues una serie de directores, todos muy amigos, etcétera. Una vez estaba yo en Madrid un verano, sentado en Argüelles, una cafetería, cuando pasó un amigo y me dijo, Ari, bueno, ¿y qué pasó? Me dijo, ¿quieres ganarte bastantes pesetas como extra de cine? Claro, mañana a las 5 en Correos. Y era una película de Cotabafi, el gran director, que se llama La caída del imperio, la caída de los romanos, ¿no? Porque yo después conocí al norteamericano que dirigió La caída del imperio romano, los 55 días de Pekín. Y allá estuve como casi 20 días ganándome un dineral, simplemente por estar allá con Sergei Gainsborough, el gran actor, etcétera. Entonces, de manera que yo estaba muy metido en la vida y había cafés donde estaban todos los Angelino Fons, por ejemplo, que dirigió una película sobre la obra ¿cómo se llama? De Baroja la Busca, extraordinaria película, de manera que uno vivía todo el día y toda la noche en las discusiones. Y había sectores de Madrid donde uno se encontraba con toda la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Y los sábados había en la Escuela Oficial de Cine, se presentaba una película, o íbamos a ver una película y había una gran discusión. Era toda por ejemplo, ir a ver el estreno de Espartaco. Eso fue espectacular, etcétera, las discusiones. Son 20 minutos extraordinarios, pero luego la película decae, o tal cosa, o el amor a los pequeños directores como Gordon Douglas, por ejemplo, a Robert Siodmak, toda esa gente, ahí está en ese momento. ¿Cómo hizo un escritor como García Berlanga para que El Verdugo, Mr. Marshall, en una época tan dura, fueran filmadas y presentadas? Bueno, mira, ahí había lo que se llama aguzar la astucia para burlar las censuras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, yo tengo todavía las fotografías, el guión de la película de Luis Buñuel, Viridiana. Esa película hicieron un guión, la entregaron a la censura franquista y la censura franquista creyó que iban a filmar eso. Cuando le dieron el premio en Cannes, bueno, el viceministro fue a recibirlo, al director, no, porque Luis Buñuel fue, allá estuvo y luego se voló. Él era un tipo muy sordo y muy aragonés, muy así. Entonces, por ejemplo, en el caso de García Berlanga, había un genio, un verdadero genio del guión, que llamaba Ascona. Ascona, lo iba yo a un café que llamaba El Comercial y me sentaba ahí y me aceptaban. Y yo hablaba con ellos, con Ascona, con Marcelo Arroita Jauregui, con toda esa gente. Y esos tipos iban haciendo el guión. Pero iban haciendo el guión de acuerdo con un Madrid y con unos personajes que amaban profundamente. ¿No es cierto? Estaba ¿cómo se llama? Don Pepe Isberra, que es el viejito, y era franquista a morir, pero todos le mamaban gallo. Entonces, a ver, venga, le decían a cualquier peladito, venga, vas y le metes el dedo al café de don Pepe. Vas, entonces llegaba el muchacho, y ahí me filmaban eso. Y está perfecto. Era ¿cómo te digo? Era buscar esos personajes. Cándido. Yo escribí en la revista de cine aquí sobre Cándido, donde sale un personaje que la mujer trabaja
en la parte de abajo, en los baños públicos eran en la parte de abajo subterráneos. Y entonces tú ves que Candy va a hablar con ella y ella pasa un cliente, 2 pesetas de papel higiénico. Entonces, hombre, esa escena, esa secuencia donde se reparten los pobres. Oye, que a mí me toque un pobre decente, limpio, sí. Esa cosa de cuando baja con ese muerto y los llevan y lo bajan, eso es típico de, ahí estaban todos. En la vaquilla, en la, ¿cómo se llama? La locura nacional o algo así. Bueno, esa película, por ejemplo, allá Juan García Hortelano, el gran novelista, aparece como... Escopeta Nacional. La Escopeta Nacional, sí. Aparece Juan García Hortelano vestido como un obispo. Y todo el mundo mamando gallos muertos de la risa. ¿Verdad? Y lo mismo Marco Ferreri. En la película había una secuencia de Marco Ferreri en el pisito que la cortó la censura. De la calle San Bernardo quedaba así hacia abajo. Entonces aparecían unos albañiles y han visto que como de momagallistas se pusieron los inodoros aquí en la cabeza. Entonces bajaban por la calle de San Bernardo cantando la canción del río Coay, pipi, 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 la bucharon. Pero oye, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a buchar esto? ¿Por qué? No, eso es hiriente. Entonces a mí me tocaba en el periódico Hierro cuando llegaba el censor. Decía, oye, compórtate bien, le decía yo, no hagas tonterías, hombre. No, mira, es que yo tengo que... Bueno, entonces era esa cosa desenfadada que era la inteligencia y el conocimiento del cine de Juan García, de Berlanga, era impresionante. Entonces se partía de un conocimiento del cine y de un amor al cine muy grande. Yo creo que Berlanga es demasiado. ¿En qué momento empezaste a escribir de cine en España? Bueno, yo comencé a escribir de cine en el colegio, sí. Aquí en San Carlos, en una revista que sacábamos en Stencil. Ahí publiqué yo los primeros 2 artículos sobre cine. ¿Y de la revista no hay ejemplares? No, sí, ya. ¿Cómo llamaba la revista? Era el Colegio San Carlos, de pronto está ahí metida. Pero era la importancia del cineclub y era la importancia para un adolescente de leer El tiempo del espectador, donde los críticos eran García Márquez, Durán, el poeta Jorge Gaitán Durán, el padrecito Salcedo, como le decíamos, y ese monstruo del crítico que es Hernando Valencia, que me quito el sombrero, pues, leerlo hoy todavía. ¿Nunca has pensado hacer un texto solamente con los ensayos de cine? Lo estaba haciendo, pero ya no el cine, no la crítica de cine, es como el arte. ¿Yo por qué iba a seguir toda la vida haciendo notas de exposiciones? Estoy elaborando si yo he viajado por todo el mundo, he conocido 80 museos. Hay obras de arte que me llegan y sobre eso estoy escribiendo. ¿Pero entonces vas a recuperar los textos que publicaste en España de cine? No, es decir, esos están ahí, pero yo, por ejemplo, los textos que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, vi la película del mexicano sobre, ¿cómo se llama esta película? Roma. No, es la que le dio el premio, el Oscar, que es la de este tipo que le matan, que va en una caravana atravesando unas montañas nevadas, ¿te acuerdas? ¿Cómo ella? Bueno, esa película que es una gesta, que es un tipo atravesando toda la montaña, los indígenas se van encontrando con ella. Entonces hoy la gente joven aquí no sabe que eso es, por ejemplo, Richard Sarafian en El hombre salvaje. No sabe que eso es John Ford, por ejemplo. La película de Tarantino, de esos tipos que se encuentran, ese tipo que lleva a unos presos para una prisión y se encuentran en esa taberna. Eso es un homenaje a John Ford, por ejemplo. Pero si yo nací en John Ford, nací en Hathaway,
nací en Howard Hawks, semejante maestro coge y lee lo que dice Godard de Howard Hawks, que le enseñó ese cine. Entonces eso es lo que quiero, como una reflexión sobre eso, y estoy haciendo un trabajo sobre eso. Hablemos de la antología de cuentos que hizo Juan Diego para EAFID. ¿Te sentís satisfecho? ¿Faltó algún cuento ahí o está todo bien? No, yo creo que fue una antología hecha a conciencia. Me pareció muy bien porque es como el proceso de mostrar un oficio, ¿no es cierto? Y descubrirle a la legión de gente que me desconoce como cuentista lo que supone el proceso de una escritura, ¿no es cierto? Lo dice el mismo Juan Diego en 1958, lo dijo una vez Fernando Cruz Darío, cuando yo era todavía estudiante de bachillerato, tú eras ya un gran escritor. Es ese cuento que se llama Hasta se tiende una trampa, que es un trasunto de qué, de la enseñanza moral, narrativa de un genio como César de Pavese, ¿no es cierto?, de todo lo que supone el neorrealismo italiano, que curiosamente, como lo he dicho muchas veces, coincide con la vida de barrio que nosotros llevamos en Medellín. Era como si viéramos una película de Sica, una película de cualquiera de estos grandes directores, y era la vida de uno en el barrio. Entonces aprender esos personajes, los grandes guionistas, Sabatini, Luigi Zampa, Tonino Guerra, que es tan grande, ¿no es cierto? Tonino pues sí se sale de todo. Entonces esa famosa respuesta del director de Nos amábamos tanto, en España hace unos 5 años le preguntaba por qué murió el cine italiano que usted representa, y dijo esa frase contundente: porque ya los guionistas no viajan en bus. Claro. Entonces, si yo quiero... Escola. Ettore Scola, semejante director, Ettore Scola. Nos amábamos tanto, ¿te acuerdas? Que es ese grupo de amigos, ¿no es cierto?, que uno de ellos pierde en un concurso de preguntas sobre cine, por el personaje de reglador de bicicletas, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con el amor al cine y con el amor a los personajes, ¿no es cierto?, que busqué yo siempre, los personajes. Y fuera de eso había otra cosa. Estábamos nosotros, el grupo nuestro, con el jovencísimo Alberto Escobar, estábamos con Jaime Jaramillo Paneso, con Carlos Gaviria, y nosotros leíamos en ese momento, éramos hijos directos de Albert Camus y de la discusión con Sartre. Era todo ese mundo de la responsabilidad política, que tenía también un marco de fondo inmediato alrededor de Estanislao Zuleta o de Mario Arrubla, por ejemplo, y todo ese sector de la revista Mito, ¿no es cierto? Entonces, había una conexión con el pensamiento universal, porque la librería Aguirre llegaba mensualmente de Tan Moderno, por ejemplo. Entonces había una relación muy grande que me llevó a mí a plantear lo siguiente: la necesidad de plantear formalmente cada relato. El dicho la expresión de Paul Valéry, de que ya no se puede decir la condesa salió a las 5:30 de la tarde. Y aquí teníamos una narrativa que seguía siendo una caricatura de Carrasquilla, ¿no es cierto? Ese interreino que hay de la muerte de Carrasquilla, los años 50, etcétera, casi hasta el 60, un periodo muy bobo. Entonces, la presencia de un libro definitivo en mi vida, como es el Ulises de James Joyce, que yo lo conocí cuando estaba en quinto bachillerato. Esa lectura, la lectura de Faulkner a fondo, hizo que yo buscara siempre la preocupación formal de
de buscar las voces de los personajes, de buscar al personaje, de retratarlo en su intimidad, en su grandeza. ¿Por qué? Porque al lado estaba mi papá, que habían echado el trabajo por liberal, el esfuerzo de mi mamá por sostenernos, toda esa parte heroica de la vida de una familia que estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces, y al lado de eso, pues, el Teatro Olimpia, por ejemplo, los grandes dobles sobre el cine norteamericano, todo el cine policíaco norteamericano, que yo llegué a escribir en esa revista. Háblame del Teatro Olimpia por fuera, que yo nunca entré. El Teatro Olimpia tenía una gran marquesina, etcétera, por dentro era muy feo, pero bueno, ahí entraba uno ya te digo, a ver las películas de Robert Schumann, de Michael Curtis, de los grandes directores de la época del cine norteamericano de policíaco, ¿no es cierto? Entonces, eso fue una formación muy grande. Hay un cuento que se menciona mucho tuyo, que es Aspasia, que inclusive lo filmaron, ¿cierto? No. Pero no había un guión. Había un guión. ¿Cierto que sí? ¿Por qué nunca lo hicieron? Pues quería hacerlo Víctor Gaviria y siempre soñó con hacerlo, pero nunca pudimos realmente concretarlo. Y yo creo que es un guión que se prestaría precisamente a algo que se ha olvidado, y es a dejar hablar los personajes, a lograr crear ese silencio que hay en la vida de los ancianos, ¿no es cierto? Esa atmósfera que caracteriza a los graneros de barrio todavía, ¿no es cierto? Entonces, eso se trató de hacer, pero no se logró en el momento. Entonces, hablando ya del libro de cuentos, la antología, acordate que una antología es un antojo que hace una persona. No quedó ningún cuento por fuera que te haya gustado que estuviera ahí. Hay varias cosas ahí. Para decirle adiós a mamá, yo creo que es un intento de narrativa que en Colombia no se ha hecho. Y es el invento de una narrativa donde el personaje ya es un personaje que sufre una crisis amorosa, que sufre una crisis profesional, que sufre una crisis de identidad. Porque los personajes míos van creciendo de barrio, van creciendo en edad, en cultura, en medio ambiente, etc. Por ejemplo, hay uno de los cuentos que más me gusta a mí, es esa historia del padre que tiene un almacén en Medellín y tiene una finca, y al final descubre que ese muchacho que los ayuda en todo, que es eficiente, que es maravilloso, es gay, ¿no es cierto? Y entonces al final va y lo abraza, etc. Es una prosa que todavía muy Henry James, ¿no es cierto? Que todavía no se ha visto en Colombia, y algún día se puede volver a editar todo ese libro. ¿No es mejor los libros completos o es mejor dejar que un editor haga esa actividad? Bueno, yo creo que hay un momento en el cual, por ejemplo, se reúne todos los cuentos completos de un escritor, ¿no es cierto? Ahora hay que saludar el hecho glorioso de que hay la edición de todos los cuentos completos de Nabokov. Claro. Yo tenía 14 libros, se me perdió alguno y casi lloro de pensar que los había perdido. Un autor que le enseña a uno todos los días, hasta peligrosamente, porque uno se vuelve adicto a Nabokov. Pero yo creo que hay momentos en los cuales, a veces, de un solo libro, sacar un par de cuentos es importante porque los hace ver, ¿no es cierto? Ahí en lo que te digo, para decirle adiós a mamá, hay 2, 3 cuentos largos que son novelas realmente, como el cuento del tipo que maneja el camión y viene de Río Sucio, donde encuentra una muchacha y la lleva hasta Cartagena, ya la pierde. Entonces es una experiencia narrativa que no ha tenido la literatura, la narrativa colombiana. Y eso, si se pudiera sacar en 2 o 3 cosas, se le daría la fuerza que tiene realmente desde el punto de vista narrativo. Yo creo que eso, de todos modos, en la edición que hizo Juan Diego de estos cuentos, hay cuentos esos cuentos resaltan por primera vez y
se ve la ciudad de distintas maneras, de distintas formas, y yo creo que eso es en un momento en que hay una crisis de narradores tan grande en Colombia, sobre todo en Antioquia, en donde se responde a ese principio de la cultura de que decía Lyotard. Hoy cualquiera decidió ser escritor y se puso a escribir y cree que eso es ser escritor. Hoy cualquiera cree que pone un vaso encima de una mesa y eso es arte. Entonces ese facilismo es no lo que hay que combatir, simplemente mostrarle a todos esos improvisadores, improvisados, etcétera, que la literatura tiene una misión. Hay que recordar que existe la literatura como un rigor. Y eso es lo que yo creo que uno tiene que hacer en todo momento. De resto, tener los amigos necesarios y seguir en los barrios, seguir en la vida y decirle adiós a esa falsedad, a esa hipocresía que hay en los llamados, en lo que llamaba con mucha burla Balzac, la vida artística. Hablando del libro hay algo interesante. Desde el primer libro, la evolución de la ciudad que está ahí presente como trasfondo, sobre todo los personajes, ¿cierto? Cuando escribes un cuento, partís un personaje, un evento, una idea, ¿o cómo haces? Yo comienzo a bocetar un personaje y comienzo a trabajarle, a buscarle. En eso te voy a decir, es muy importante en mí la experiencia del cine. Visualizar la escena, o sea, visualizo toda la secuencia de una escena, y eso para mí es eso deja la narrativa decimonónica, que todavía hay escritores, imagínate un Silva Romero, eso ni siquiera es folletín, y llegar a una narrativa que corresponda como hoy, en que los medios audiovisuales tú no vas a competir con ellos, pero tienes que crear un instante, una temporalidad completamente diferente, que es lo que yo busco siempre en esa historia. Bueno, Darío, ya hemos hablado muy bien, te felicito por los 2 libros, que haya mucha poesía, mucha literatura y mucha pasión, ¿cierto? Gracias. Muchas gracias. Bueno.